Muy bien. Vamos a empezar con el bosquejo. No sé la página porque yo tengo las páginas cambiadas porque voy agregándole algunas cositas. Quiero preguntarles, ¿qué estamos estudiando? Qué pregunta obvia, les dice. Bueno, ¿cuántos lo leyeron? Esta semana yo no. ¿Eh? Esta semana nada. ¿Cuántos lo leyeron la carta? ¿La carta la leyeron? Tienen que buscar la aplicación de la Biblia que está relatada, esa sería bueno después pasarle. Ah, sí, porque también. es más amena la lectura porque tiene sonido de fondo, muy linda. ¿Cómo era que se llamaba? Lectura pública de la Biblia. Lectura pública de la Biblia. Sí, yo se las puedo pasar, yo la tengo. ¿Saben qué? Es muy bueno, adelante, es muy bueno leer la carta entera. No sé si lo hicieron, pero leer la carta, son 5 capítulos, no es larga, pero si ustedes leen la carta toda de un saque, les da un panorama entero de todo lo que Juan dice. Y leerla a medida cuando ustedes repasan, decir, bueno, esta semana la leo y la semana que viene cuando vuelvo a leer la carta, más allá de los textos que vamos viendo, nos mete mucho más dentro de lo que Juan esperaba, ¿no? De lo que Juan quería transmitir. ¿Amén? Bueno, miren, acá tenemos un bosquejo. El punto 7, vieron que habíamos terminado con el mensaje, había dado Nora. La página, dijeron que era la página 28, ¿puede ser? Sí. Bien. En el bosquejo acá dice, el siguiente es un breve bosquejo de 1 Juan, que dice que del 1 al 4 es el prefacio, después dice, hay una parte de andad en luz, creced en Jesús, amad a Dios y el epílogo, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hacer el bosquejo que nuestro Pedro, siempre digo nuestro Pedro por Pedro Gilaberte, armó el estudio en base al comentario de John Stott, ¿no? Y el bosquejo es bastante más sustancioso, ¿no? Pero se basa en pruebas, distintas pruebas, en la prueba moral, la prueba moral dice la negación de que el pecado es rompe nuestra comunión con Dios, la negación de que el pecado existe en nuestra naturaleza, la negación de que el pecado se manifiesta en nuestra conducta, y después en la aplicación de esas pruebas, se maneja en la prueba moral, en la prueba social y en otra de las pruebas más, en la prueba doctrinal. Y allí van a ir viendo el bosquejo. Pero yo agregué algo acá que leí que compartía John MacArthur y que se los quiero leer. No lo tienen ahí en el apunte, pero se los quiero leer porque es un muy buen resumen. Dice, el intérprete también es desafiado por la rigidez de la teología de Juan. El intérprete somos nosotros, somos los que vamos a estudiar, ¿no? Juan, dice acá MacArthur que la carta de Juan presenta cierta rigidez y es muy cierto y lo vamos a ir viendo por qué, ¿no? Dice, Juan presenta los puntos básicos, sus fundamentos de la vida cristiana en términos absolutos, no relativos. A diferencia de Pablo, quien presentó excepciones y lidió con tanta frecuencia con las fallas de los creyentes en satisfacer el estándar divino. Juan no lidia con ver si fracaso. Solamente en 1 Juan 2, del 1 al 2, da algo de alivio a los absolutos. En 1 Juan 2, del 1 al 2, dice, si alguno peca, ¿qué tenemos?
abogado. Entonces dice, da un poco de alivio a los absolutos. El resto del libro presenta verdades en blanco y negro en lugar de sombras y grises frecuentemente a través de un fuerte contraste. Es decir, esto es la luz y la oscuridad, o la verdad y las mentiras, el Hijo de Dios o el Hijo de Satanás, y da algunos pasajes, ¿no? Aquellos que dicen ser cristianos deben desplegar de manera absoluta las características de los cristianos genuinos: la sana doctrina, la obediencia y el amor. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo han recibido una nueva naturaleza, la cual da evidencia de sí misma. Aquellos que no despliegan las características de la nueva naturaleza no la tienen y por lo tanto nunca nacieron de nuevo. O sea, Juan es bastante, ¿es blanco o negro? ¿Sos hijo de Dios o sos hijo del diablo? Dice, estamos en la luz y si no estás en la luz estás en la oscuridad. Hablas la verdad y si no hablas la verdad, lo que hablas es mentira, ¿no? Es muy directo, Juan. Esperen que ahora me perdí en lo que les estaba leyendo. Dice, tales distinciones son absolutas, también fueron características del Evangelio de Juan. De una manera única, Juan desafía al intérprete, a nosotros, por su repetición de temas similares una y otra vez a enfatizar las verdades básicas del verdadero cristianismo. Algunos han comparado la repetición de Juan con una espiral que se mueve hacia afuera, volviéndose más y más grande, esparciendo cada vez más la misma verdad sobre un área más amplia y incluyendo mayor territorio. Otros han visto la espiral moviéndose hacia adentro, penetrando con mayor profundidad los mismos temas mientras se expande en sus pensamientos. Sea cual sea la manera en que uno vea el patrón de espiral, Juan usa la repetición de verdades básicas como un medio para acentuar su importancia y ayudar a los lectores a entenderlas y recordarlas. Y MacArthur también habla de lo mismo, de estas pruebas que Juan presenta en su carta, contra esta doctrina, en especial contra esta doctrina que nombramos, que se llamaba la doctrina de los gnósticos. ¿Se acuerdan qué era? ¿Se acuerdan qué era lo que decía el gnosticismo? Llegar a Dios por medio del conocimiento. Tal cual, tal cual. ¿Y qué más? Y que había una, Nora nos lo explicó muy bien la otra vez. Había una tendencia, una doctrina dentro de esto, que decía que Jesús era como un fantasma, ¿no es cierto? Como un espíritu, ¿no? Y otra doctrina decía que el espíritu había venido sobre Jesús en el bautismo, pero antes de la cruz se había retirado porque la carne sí sufría, pero el espíritu es puro y no podía sufrir lo que pasó en la cruz. Esto es lo que decía el gnosticismo. Era negar a Cristo, negar la deidad de Cristo, negar que Cristo se encarnó, se hizo igual que nosotros y que sufrió igual que nosotros. Creo que esto es bueno que lo tengamos en claro, ¿no? Y que lo recordemos, porque lo vamos a ir escuchando a lo largo del estudio de la carta, y entonces tener en claro esto nos ayuda siempre a saber a qué nos vamos refiriendo. Y también nos ayuda a nosotros en nuestra experiencia diaria. Saben que estoy en el grupo de mis compañeros de colegio. Y mi objetivo es hablarles de Cristo.
aparte de que la pasamos bárbaro, ¿no? Porque somos como 13, 14 cada vez que nos juntamos. Pero uno de ellos me dice, no, mira, yo me encanta lo que vos hacés, pero yo soy gnóstico. Y claro, yo me quedé, ¿no? Cuando me dijo esto, porque yo no tenía en claro qué era el gnosticismo. Y la verdad les digo, yo creo que él tampoco lo tiene en claro. ¿Entienden? No sabe ni lo que está diciendo. Por ahí piensa que es ateo y dice que es agnóstico. Entonces ahora cuando yo me vuelva a juntar, le voy a sacar el tema. ¿Por qué? Porque quiero profundizar en el tema. ¿Pero qué? Para profundizar necesito conocerlo. Y ya el Señor nos viene trabajando en esto desde la materia del Proforme del año pasado, ¿no es cierto? Y ahora mucho más con la carta de Juan. Arrancamos con la primera carta, con el prefacio. Pero antes vamos a leer, ¿les parece? Porque vamos a empezar a trabajar los primeros 4 versículos. Y a ver, yo les voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Así que tienen allí en su Biblia, primera Juan, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. La versión de la Reina Valera 1960 dice para que vuestro gozo sea completo. En esta versión dice nuestro gozo, nuestro. Me incluyo. Leerlo en la versión de Os habla hoy, que es un lenguaje más dale. cercano. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque ellos habían sido testigos de Jesús, ¿no? Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. Como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina el versículo 4, escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Qué bueno, nuestra alegría. Y habla todo de nuestro, nuestra comunión. No hay una élite, no, somos todos parte de lo que Dios hizo. Dice, el comienzo de la carta llama la atención por la falta de todo saludo y referencia al autor. En general, desde el punto de vista gramatical, los comentaristas han hallado difícil este párrafo, que es una sola frase, y el verbo principal no aparece hasta el versículo 3, que es declaramos o anunciamos. Y ahí da la palabra en griego, ¿no? Y la oración podría parafrasearse así. Os anunciamos acerca del verbo de vida, lo que era del principio, lo que hemos visto, oído y tocado, y los propósitos de nuestra proclamación son la comunicación y el gozo. Y acá dice, lo primero que hay que destacar es que el verbo de vida no es un título para Jesucristo, como lo es en el cuarto evangelio, sino que es una expresión que significa el evangelio, el mensaje de vida.
Y lo segundo a destacar es que este verbo de vida es el tema central de la proclamación apostólica, cuyo énfasis tiene que ver con lo que era desde el principio y con lo que había oído, visto y palpado. En síntesis, el apóstol enfatiza en su proclamación del Evangelio la manifestación histórica del Eterno. A ver, si pensamos en estos 4 versículos, en estos 4 versos, y hablamos con lo que decía el gnosticismo. ¿Qué decía el gnosticismo? Que Jesucristo era como un fantasma. ¿Y qué dice acá el apóstol? Que no lo palparon. Que lo palparon, que lo tocaron, que lo vieron. ¿Entienden? Juan va directo al meollo del tema. Juan va al punto, ahí, justo a donde duele a Juan. Dice, nosotros lo vimos, lo palpamos. Él era el testimonio viviente de que el Señor Jesús había estado caminando por la tierra, ¿no? Con ellos. Había estado enseñando. No era ningún espíritu extraño el Señor. ¿Me entienden? Porque es importante también conocer lo que pasaba en ese tiempo para meternos bien en cómo Él está, en lo que Él quería enseñar, ¿no? Lo que Él quería afirmar. Entonces afirma la preexistencia eterna. Juan nos dice que está anunciando lo que desde el principio, lo que de siempre fue verdad acerca del verbo de vida. Él no está haciendo ninguna modificación ni introduciendo nada nuevo, sino proclamando el contenido invariable, original del Evangelio, oponiéndose de esta forma a nuevas formas de doctrina. Amén. Si alguien no entiende, por favor, me dice, que cualquier cosa, si yo no les sé explicar, es tan hora que... Cualquier cosa le preguntamos a Nora. Lo único que quizás podríamos aclarar es la diferencia entre el verbo de vida y el verbo. Porque Juan, en el Evangelio, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí habla de Jesús. Ahí cuando dice el verbo. Pero acá el verbo de vida es más referido al Evangelio o a este mensaje de vida que nosotros tenemos al creer en el Señor, ¿no? Es esa la pequeña diferencia. Una cosa es el verbo y otro es el verbo de vida. El verbo de vida sería evangelio, mensaje de vida. No lo confundamos en la lectura con Jesús. Está relacionado a Jesús, pero no es Jesús, es el mensaje, es el evangelio así, la buena noticia a través de Jesús. Esa palabra verbo en el griego es la palabra logos. Logos, que significa justamente palabra. Por eso habla acá del mensaje de vida. Muy bien. La manifestación eterna. Dice, el contraste de Juan enfatiza en el verso 1, es de gran importancia. El Eterno entró en el tiempo y se manifestó a los hombres. Y el Eterno se hizo carne y así se presentó a los sentidos superiores del hombre, al oído, la vista y el tacto. No era suficiente haber oído. En el Antiguo Testamento los hombres oyeron la voz de Dios, sino que además fue visto y sobre todo pudo ser palpado, cuyo sentido es examinar cuidadosamente. Pero el énfasis está en ver, que se repite 4 veces en los primeros 3 versículos. Y para ver se emplean 2 verbos, que son el verbo orán, que significa ver, y el verbo teastas, que significa contemplar inteligentemente para captar su significado. La posibilidad de oír, ver y palpar existió porque el Padre tomó la iniciativa de hacerse conocer. No hubiéramos podido ver a aquel que estuvo eternamente con el Padre
si Dios no lo hubiese revelado. A ver, si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, ¿no es cierto? ¿Qué veían ellos? Veían una nube, veían truenos y escucharon la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés, por favor, anda vos, porque nosotros tenemos miedo de morir, ¿no? Ellos escucharon, pero veían una nube sobre el monte. Ahora Jesucristo había descendido, el Padre lo había decidido manifestar y ellos lo estaban tocando, lo estaban escuchando, lo estaban viendo. Qué terrible darle un abrazo a Jesús. Qué privilegio el de Juan, el de Pedro, el de los apóstoles. Si a nosotros un abrazo del hermano nos hace bien, ¿qué habrá sido sentir el abrazo del Señor? Sin embargo, Él nos dio el Espíritu Santo y su abrazo sigue estando presente en cada uno de nosotros. Cada vez que lo buscamos, cada vez que queremos ir a su presencia y que tenemos intimidad con Él, sigue siendo igual. Hasta el mismo Señor Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque el Espíritu viene para estar en ustedes. ¡Qué privilegio que tenemos! ¡Qué privilegio extraordinario! Este énfasis en la manifestación material de Cristo está dirigido directamente contra los herejes que estaban perturbando a la iglesia. A los gnósticos se les muestra que el Evangelio de vida tiene que ver con la encarnación histórica de Cristo, el Hijo de Dios. Todavía hoy es importante hacer hincapié en la revelación histórica de Dios. Ahora también Juan muestra una proclamación autoritativa, dice, la manifestación histórica de la vida fue proclamada y no continúa en secreto. La revelación fue dada a pocos para muchos. Lo que nos manifestó, dice el verso 2, es lo que os anunciamos, dice el verso 3. Juan emplea dos verbos para describir el anuncio apostólico. Dice, uno de los verbos es testificamos, que es la palabra martiroumen o martureo, lo dice en otros diccionarios, y la palabra anunciamos, que es la palabra apangelomen o apángelo, como lo determina en otro diccionario, ¿no? Dice, el ministerio apostólico involucraba tanto un testimonio como una proclamación. Ambas palabras implican una autoridad, pero de diferente naturaleza. El testimonio indica la autoridad de la experiencia. Testificar implica haber sido testigo. Se debe primero ser testigo antes de ser competente para dar testimonio. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Se acuerdan? Lo sabemos de memoria. Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, me seréis testigos. Pero dice que para testificar o para dar testimonio primero tenemos que ser testigos. Y dice, el verdadero testigo es aquel que ha tenido experiencia personal sobre lo que testifica. Es por eso que el primer verbo que Juan, quien había oído, visto y palpado, utiliza para referirse a la proclamación apostólica, es testificamos. Y acá yo agregué algo, no sé si ustedes lo tienen, dice, es importante pensar que la palabra testigo deriva de la palabra que significa mártir.
ellos eran testigos aún a costa de su propia vida, testigos de lo que habían vivido, testigos de lo que habían palpado, de lo que habían hablado con el Señor Jesús. Así era testigo Juan, dice testificamos. Y después está la palabra anunciar, también les anunciamos. Indica la autoridad de la comisión. La experiencia es personal y la comisión es derivada. Cristo no solo se manifestó a sus discípulos como testigos presenciales, sino que les dio una comisión autoritativa para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Y por todo el mundo se predica el Evangelio. A toda criatura. Una comisión autoritativa. Tenemos la autoridad de Él para predicar el Evangelio. El autor insiste en que tiene ambas credenciales para predicar el Evangelio. Juan, habiendo recibido una comisión, proclama el Evangelio con autoridad, porque el Evangelio cristiano no es una especulación filosófica, sino una afirmación dogmática de aquellos cuya experiencia y comisión los califican para hacerla. Es algo seguro lo que podemos hacer al predicar el Evangelio. El mensaje de Juan se refiere a Jesucristo. Sobre él tenía 3 cosas importantes que decir. Antes de pasar a ese punto, Sí. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto al gnosticismo, que era un poco esto de las religiones de misterio. Entonces es como cuando hablamos de los masones, hay ciertas cosas ocultas. Y acá el apóstol Juan está diciendo algo claro, ¿no? Que realmente para esto de Jesús hay una experiencia, no es algo simple doctrina o algo, digamos, con poca base para creer. Y otra de las cosas, habla de esa autoridad de la experiencia que cada apóstol tuvo al ser testigo, pero el otro es esto que dice acá, no es una especulación filosófica, porque todo lo que era el creer en ese gnosticismo era apuntar a conocimiento puro de cosas a veces espirituales, pero apuntando al conocimiento, a lo filosófico, y no tenía la autoridad que tiene esta palabra de vida que está hablando Juan, no tiene esa autoridad que tiene el Evangelio, que incluso el mismo Cristo nos dio esa comisión. Sigue siempre el apóstol Juan apuntando a esto, ¿no? A tirar por abajo todos estos fundamentos que tenían los gnósticos. Los gnósticos decían que era para unos pocos, para los que llegaban a un nivel espiritual más grande. Y acá Juan está diciendo, el Evangelio es para todos. Jesucristo es para todos nosotros. Todos podemos llegar a Él. Y acá dice, el mensaje de Juan se refiere a Jesucristo. Sobre él tenía 3 cosas importantes que decir. Que fue desde el principio. En Jesucristo, la eternidad penetró en el tiempo. Su entrada en los hombres fue real. Dios no representó el papel de hombre, sino que realmente se hizo hombre. Y tercero, mediante esa acción llegó a los hombres la palabra de vida, que es la palabra que es vida y trae vida. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende todo, no? ¿Hasta acá? Por favor, pregunten si algo no se entiende, si algo no queda claro. Dice, y el cuarto punto es la fraternidad de la comunión. La proclamación no era un fin en sí mismo y Juan define sus propósitos. El propósito inmediato es la koinonía. El verso 3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Dice, la comunión fraternal creada por Cristo en los días de su ministerio terrenal y profundizada con la venida del Espíritu Santo, no debía limitarse a los apóstoles, sino que debía extenderse a las generaciones siguientes. El último de los apóstoles señala la sucesión ininterrumpida de la herencia de la fe. ¿Qué es esto que hacemos? Tener fe, sí. Pero cuando estamos acá reunidos, ¿qué tenemos? Comunión. ¿Y qué hacemos? Encima compartimos. Compartimos el pan, compartimos juntos la mesa. Tenemos comunión, koinonía. Dice Juan, sin mencionar la palabra salvación, utiliza la palabra comunión, que interpretada en términos del Evangelio, es el significado más amplio de la salvación, incluyendo la reconciliación con Dios en Cristo, la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo en el verso 3, la santidad de vida, la vemos en el verso 6, y la incorporación a la iglesia con nosotros. Comunión es una palabra cristiana y denota esa participación común en la gracia de Dios, la salvación de Cristo y la posesión del Espíritu Santo. La posesión común de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que hace que los creyentes sean uno. Nuestra comunión los unos con los otros es una expresión y depende de nuestra comunión con Dios. Esta expresión del apóstol es un eco de la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17:21, que dice que todos sean uno. Ahora, fíjense lo que dice acá el comentarista, ¿no? Me parece importante. Nuestra comunión los unos con los otros es una expresión y depende de nuestra comunión con Dios. Tu comunión íntima con el Señor se refleja. Tu comunión íntima con el Señor se refleja. Se ve, se vive. Y el que está alrededor tuyo la palpa también. Y hace que sea nuestra comunión algo estimado, algo precioso. A mí me da ganas de venir a la iglesia, de venir y estar en comunión. Me da ganas de saludar a todos mis hermanos. Amo saludar a mis hermanos. Necesito su abrazo, su beso. Es llamativo cuando viene un hermano, está en la reunión y se va. Y por ahí no saludó a nadie. ¿Cómo es ahí la comunión personal? Está bien, alguno puede pasar algún tiempo difícil, es razonable. Puede ser que en un tiempo uno esté de alguna forma y le cueste saludar y estar. Pero cuando esto es permanente, ¿no es cierto? La comunión íntima se refleja en la comunión con los hermanos, constantemente, siempre. Y es una forma de evaluarnos, es una forma de autoevaluarnos. Me gusta estar con los hermanos, me gusta compartir, disfruto de saludar al otro, de compartir una oración, de ver cómo está. Disfruto, eso habla de mi comunión íntima con Dios. Sí, Claudio. Con respecto a que se nota cuando uno está con Jesús. Acá en Hechos 4:13, los mismos oponentes
seguidores de Cristo, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, los mismos oponentes, ¿no? Incrédulos, y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Les reconocían que habían estado. ¿Por qué? Por cómo hablaban y por su comunión. Y así pasa con nosotros también. Gracias, Claudio. Así como en el Evangelio la unidad es imposible sin la unidad con Dios y Cristo, en la carta la comunión, leo de nuevo. Así como en el Evangelio la unidad es imposible sin la unidad con Dios y Cristo, en la carta la comunión es imposible sin la comunión con Dios y Cristo. Juan no menciona la comunión con el Espíritu Santo, como lo hace Pablo en 2 Corintios 13:14 y en Filipenses 2:1. Porque los herejes centraban su ataque sobre el Hijo, a quien deshonraban, y al Padre, a quien menospreciaban. La declaración del apóstol es un llamado de atención a la clase de evangelización que realizamos y a la vida en la iglesia que llevamos. No podemos conformarnos con un tipo de proclamación que no conduzca a los conversos a la iglesia, ni con una vida en la iglesia que sea una camaradería social superficial en lugar de una comunión espiritual con el Padre y con el Hijo. No me acordaba que iba a decir esto, cuando les hice el comentario recién. El mensaje de los herejes estaba amenazando con desquiciar la iglesia. En cambio, el verdadero mensaje produce koinonía. Cualquier mensaje que produzca cismas o división es un mensaje en su contenido, es un mensaje falso en su contenido o en su énfasis. ¿Amén? Y acá hay una nota adicional, se las leo. Dice, tener en común, koinos, es compañerismo y comunión. Denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y gozado. Así se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Por ejemplo, la comunión que se ve en Hechos 2:42, o como dice en Gálatas 2:9, señal de compañerismo. También en la participación en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es comunión. Esto es comunión porque estamos participando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O en compartir en la conciencia de los efectos de la sangre, esto es, la muerte de Cristo o en su cuerpo, como ello es proclamado por los emblemas de la Cena del Señor. Es la participación en lo que deriva del Espíritu Santo, es la participación en los sufrimientos de Cristo, todo esto es comunión, es compartir en la vida resurrección poseída en Cristo, en la vida de resurrección poseída en Cristo, y así de la comunión con el Padre y con el Hijo. Negativamente es la imposibilidad de la comunión entre la luz y las tinieblas. Y después dice también, la comunión es manifestada en los hechos, los efectos prácticos de la comunión con Dios, producidos por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, como resultado de la fe. Y hallando la expresión de servicio en conjunto a los necesitados. Nuestro servicio también es parte de la comunión. Participar, comunicar, contribuir, la ayuda mutua y el coadyuvar la extensión del Evangelio mediante la aportación de dones. Esto lo dice el diccionario de Vine, ¿no? Todo lo que implica la comunión y lo que nosotros podemos hacer en comunión para hacer crecer el reino de Dios. ¿Amén? Y por último, el último punto, el gozo cumplido. El apóstol aclara el segundo de sus propósitos, el gozo de los creyentes. En este caso, los verbos anunciamos
en el verso 3, y escribimos en el verso 4, se refieren al mismo mensaje. Es difícil decidir si la lengua correcta es vuestro o nuestro, porque se acuerdan, en el verso 4 dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y otras versiones dicen para que vuestro gozo sea completo, ¿no? Entonces dice, es difícil decidir si la lengua correcta es vuestro o nuestro. Sin embargo, es preferible adoptar el término nuestro, como dice la Biblia de las Américas o la BJ Internacional, pero no debe entenderse como refiriéndose solo al autor, sino que incluye a los textores, tal como lo indica el verso 3, vosotros con nosotros. Y tengáis comunión con vosotros, tengáis comunión con nosotros, dice el verso 3. ¿Cuál es el secreto de la plenitud del gozo? Es la felicidad completa y perfecta que obtengamos en el Evangelio. Eso lo dijo Calvino. Está en la comunión que crea la proclamación, porque si el propósito inmediato de la proclamación es establecer la comunión, el propósito último es el cumplimiento del gozo. O sea, díganme, cuando le predican a alguien de Cristo, ¿qué sienten? ¿Se dan cuenta lo que es cierto lo que dice el Señor, ¿eh? La proclamación está en la proclamación. Tenemos gozo, porque compartimos nuestra fe. La idea de plenitud del gozo no es ajena en los escritos de Juan. En Juan 15:11, el 16:24, 17:13 y en 2 Juan 1:12. Y es significativo que cada caso hay alguna referencia al tema de la comunión con Dios y los unos con los otros. Miren, vamos a leer, alguien que busque Juan 15:11. Y el mismo que busca Juan 15:11 va a leer los otros dos. Y otro que busque 2 Juan 1:12. ¿Quién busca 2 Juan? Vos buscas 2 Juan. Y Juan 15:11. Tenés, Graciela, a ver, léelo. Sí. Juan 15:11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Mirá, lo dice el Señor Jesús. ¿Qué dice el 16:24? 16:24. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Bien. Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Y qué dice 2 Juan 1:12? Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Para que el gozo sea completo. Esto es lo que hace la comunión. La comunión nos genera gozo. Y es significativo que en cada caso hay alguna referencia al tema de la comunión con Dios o los unos con los otros. Sin embargo, el gozo perfecto no es posible en este mundo de pecado debido a que no es posible la comunión perfecta. El verso 4 debe entenderse en un sentido escatológico. Será el cumplimiento de la esperanza cristiana cuando la comunión consumada traerá el gozo perfecto. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completa, dice el verso 4. Un mensaje cuyo propósito es deprimir y desanimar solo está a la mitad de camino. Es cierto que el primer efecto del mensaje cristiano debe ser
el despertar un sentimiento de pecado y arrepentimiento. Pero después de producirse ese sentimiento, los hombres deben ser llevados a la convicción del perdón y el establecimiento de la comunión con Dios. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? ¿Lo entienden? Lo que está diciendo no el apóstol, el comentarista. ¿Lo entienden? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, siempre tenemos que denunciar o hacer verle a la persona que está alejada de Dios porque está en pecado. Parece un mensaje negativo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Parece un mensaje negativo, pero si nos quedamos con eso, está diciendo el comentarista, nos quedamos a mitad de camino. Esta parte que parece negativa tiene que llevar a que Dios quiere perdonarnos, quiere, y estableció los medios a través de su Hijo Jesús para perdonarnos y restablecer nuestra comunión con Dios. Y deja de ser un mensaje negativo, sino que pasa a ser un mensaje de gozo, de alegría, de perdón de pecados, del establecimiento de la comunión con Dios. La nota distintiva del mensaje cristiano es el gozo. Para este fin, aquel que era desde el principio se manifestó en el tiempo y los apóstoles nos anunciaron lo que oyeron, vieron y palparon. La esencia de la proclamación apostólica era la manifestación histórica del Eterno. Su propósito era y es la comunicación de unos con otros, basada en la comunión con el Padre y con el Hijo, y cuyo resultado es el gozo perfecto. ¿Amén? Sí. No me acuerdo de este pasaje de cuando el eunuco recibe la palabra y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Convertirse. Qué bárbaro, ¿no? Después de haberse entregado a Cristo, ¿no? Dice que siguió gozoso su camino. Yo quiero leer otra vez esta última parte. La esencia de la proclamación apostólica era la manifestación histórica del Eterno. Y su propósito era, y es, la comunión de unos con otros, basada en la comunión con el Padre y con el Hijo, y cuyo resultado es el gozo perfecto. Qué bueno, todo lo que tenemos. Solamente en 4 versículos que vimos. Yo les propongo terminar acá hoy. Vamos a orar y después les cuento alguna cosita. ¿Sí? ¿Oramos? Sí, dale. Nos ponemos de acuerdo con una cosita. Bueno, oramos. Señor, muchas gracias por enseñarnos tu palabra. Señor, gracias por el camino que usaste. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, porque a través del perdón que obtenemos de los pecados, a través de Él, a través de su sangre, Señor, restableciste nuestra comunión con el Padre, con vos, Señor. Gracias, Señor, porque preparaste esta comunión inmensa que es tu iglesia, donde podemos compartir, donde podemos orar unos por otros, donde podemos ver y suplir las necesidades, donde podemos gozarnos. También, Señor, donde nos podemos apoyar, sostener, fortalecer. Señor, vos lo pensaste todo de una manera extraordinaria y preciosa por nosotros, para hacernos reyes y sacerdotes tuyos, para que el día de mañana
gobernemos contigo, Señor. Sos impresionante, Señor, impresionante. Todo el bien pensado para nosotros. Te damos muchas gracias. Señor, permitinos seguir profundizando cada día en tu palabra. Y que nuestra comunión íntima sea cada vez más profunda, para que muchos otros puedan llegar también a través nuestro al conocimiento tuyo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.